Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo calcular las probabilidades bajo la curva de la distribución normal estándar utilizando la tabla de valores Z que viene en la mayoría de los libros de estadística. Recuerda que la distribución normal estándar es aquella distribución normal que tiene media 0 y desviación estándar 1. También que para calcular la probabilidad bajo esta curva normal entre dos valores, aquí tenemos entre A y B, es lo mismo que calcular el área comprendida en este intervalo. Es decir, que el área bajo la curva en este intervalo es lo mismo que la probabilidad entre estos dos valores. Ahora sí veamos las tablas. En los libros de estadística vienen varias versiones de tablas. Vamos a utilizar la tabla que calcula las probabilidades a la izquierda de un valor Z determinado. En este caso tenemos esta tabla con valores Z negativos, es decir, los valores Z que están a la izquierda de la media 0, y el complemento, es decir, lo que complementa a esta tabla, son los valores Z a la derecha de la media 0. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad a la izquierda de un valor Z, por ejemplo, 1.15, lo que haríamos es ubicar en la columna Z 1.1 y luego aquí 0.05, y donde se intersecta esta fila con esta columna, tenemos una probabilidad de 0.8749. Es decir, que la probabilidad de que Z sea menor o igual a, aquí tenemos 1.1 más 0.05, es decir, 1.15, esta probabilidad es la que tenemos aquí, que vale 0.8749. De esta manera calculamos las probabilidades utilizando la tabla de valores Z. Ahora veamos unos ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1? Tenemos aquí la distribución normal estándar. Recuerda, la media es 0 y nos piden el valor Z menor o igual a 1. Es decir, el área que se encuentra a la izquierda de 1. Es toda esta área sombreada en color azul. Planteando el problema es la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1. Para esto recurrimos a la tabla de valores Z. Recuerda, en la columna Z ubicamos el valor 1, que lo tenemos justo aquí, y 0. Esta columna y esta fila se intersectan en este valor 0.8413. Por lo tanto, la probabilidad a la izquierda de 1 es igual a 0.8413. Es el área que tenemos sombreada. Pasemos a otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z esté entre menos 0.50 y 1.25? En la distribución normal estándar ubicamos la media 0 y por lo tanto el menos 0.50 se encuentra a la izquierda. Lo tenemos aquí, menos 0.50, y 1.25 lo tenemos a la derecha de la media, 1.25. La probabilidad que nos piden es el área sombreada que tenemos aquí. Planteamos la probabilidad de que Z esté entre menos 0.50 y menos 1.25 es igual a, recuerda, la tabla de valores Z lo que calcula es la probabilidad a la izquierda. Entonces, aquí primero vamos a calcular la probabilidad a la izquierda de 1.25, que será toda esta área. Y después le vamos a restar la probabilidad a la izquierda de menos 0.50, que será esta área. Y nos va a quedar solo el área en azul. Es decir, primero, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.25 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 0.50. Primero, calculamos esta probabilidad menor o igual a 1.25. En la tabla de valores Z positivos ubicamos 1.2, y para que nos dé 1.25, aquí ubicamos el 0.05,
y donde se intersecta esta fila con esta columna es 0.8944. Entonces aquí esta probabilidad es 0.8944 menos la probabilidad a la izquierda de menos 0.50. Ahora usamos la tabla de valores Z pero negativos. Entonces ubicamos 0.05 y aquí 0. Esta probabilidad es 0.3085. Entonces aquí ponemos menos 0.3085. Haciendo la diferencia nos da 0.5859. Es decir, la probabilidad de que Z esté entre menos 0.50 y 1.25 es 0.5859. Ahora, pasemos a otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que Z se encuentre a no más de una desviación estándar de la media? Entonces vamos a plantear la pregunta. La probabilidad de que Z esté a una desviación estándar de la media. Recuerda que en la desviación estándar la media vale 0. Una desviación estándar significa una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, es decir, entre menos 1 y 1. Esta es la probabilidad que estamos buscando. La probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1. Y como ya sabemos que la tabla de valores Z calcula la probabilidad a la izquierda, primero calculamos la probabilidad a la izquierda de 1 y le restamos la probabilidad a la izquierda de menos 1 y nos va a quedar el área sombreada en azul. Ponemos entonces la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1. Primero buscamos esta probabilidad, que Z sea menor o igual a 1. En la tabla de valores Z positivos buscamos el valor 1 con 0 nos da 0.8413. Ponemos aquí 0.8413 menos la probabilidad a la izquierda de menos 1. Ahora usamos la tabla de valores Z negativos y ubicamos un menos 1. Aquí tenemos menos 1 con 0 nos da 0.1587. Entonces aquí le restamos 1587. Haciendo la diferencia nos da 0.6826. Es decir, la probabilidad de que Z esté entre menos 1 y 1 es 0.6826. Pasemos a otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que Z tenga un valor mínimo de 1.58? Entonces, tenemos aquí la distribución normal estándar. Nos preguntan por la probabilidad a la derecha de Z 1.58, que lo tenemos justo aquí. Es decir, el área sombreada en azul es el área que es mayor a Z 1.58. Planteamos la pregunta, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.58. Como sabemos que el área total bajo la curva es igual a 1, ponemos 1 menos la probabilidad a la izquierda de 1.58, nos va a quedar la probabilidad a la derecha de 1.58, que es justo lo que buscamos. Entonces, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.58. Entonces nos va a quedar 1 menos la probabilidad a la izquierda de 1.58. Buscamos en la tabla de valores, primero 1.5 y para completarlo aquí 0.08 y donde se intersectan es la probabilidad buscada, 0.9429. Entonces aquí la probabilidad a la izquierda de 1.58 es 0.9429. Por lo tanto, haciendo la diferencia nos da 0.0571. Es decir, que la probabilidad a la derecha de 1.58 es 0.0571. Observa cómo para calcular la probabilidad a la derecha de este valor Z,
tuvimos que tomar en cuenta que el área total bajo la curva de la distribución normal estándar es 1. Y como la tabla de valores Z calcula la probabilidad a la izquierda, tuvimos que calcular la probabilidad a la izquierda de 1.58, que fue justo esto. Entonces, si a la probabilidad total le restamos la probabilidad que está a la izquierda de 1.58, nos queda el área en azul, que es justo lo que estamos buscando. Pasemos ahora a otro ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de Z tal que a su derecha haya una probabilidad de 0.10? Ahora lo que nos piden es, ¿cuál es el valor de Z tal que a su derecha haya una probabilidad de 0.10? Esta es la pregunta contraria a los ejemplos que vimos anteriormente. Previamente nos daban el valor Z y nosotros debíamos calcular la probabilidad. Ahora lo que nos dan es la probabilidad y nos piden el valor Z. Entonces, primero planteamos la probabilidad de que Z sea mayor a un Z sub 0 que desconocemos y que es justo este, valor Z, es lo que nos estamos preguntando, cuál es ese valor Z, tal que sea igual a 0.10 la probabilidad que hay a la derecha de este valor Z. Ahora, como la probabilidad a la derecha de este valor Z buscado es 0.10, significa que la probabilidad a la izquierda, es decir, toda el área que tenemos en blanco, corresponde al 0.90. Y la tabla de valores Z que estamos utilizando calcula la probabilidad a la izquierda. Entonces buscamos el valor 0.90 en la tabla de valores Z. Observa que aquí tenemos el valor 0.9032, aquí tenemos 0.9015 y el valor que más se aproxima es este, 0.8997. Este es el valor más próximo a la probabilidad 0.90. Ahora nos recorremos hacia la izquierda y vemos que el valor Z es 1.2 y en la columna hacia arriba tenemos 0.08. Entonces, 1.2 más 0.08 nos va a dar lo siguiente, que el valor Z buscado, Z sub 0, es 1.28. Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor a 1.28 es 0.10. El valor Z tal que a su derecha haya una probabilidad de 0.10 es 1.28. Lo podemos poner aquí, este valor Z vale 1.28. Con esto terminamos la explicación de cómo calcular las probabilidades de la distribución normal estándar con la tabla de valores Z. En un siguiente video veremos cómo calcular estas probabilidades utilizando la hoja de cálculo de Google Sheet y también podemos hacer otro video donde veamos cómo calcular estas probabilidades pero utilizando el programa R.